Todo eso a las 9, Balicha. Adelante. Muchas gracias. Ya saben, La Verdad al Desnudo en Reporte Semanal. Y esta semana la Comisión de la Verdad y Reconciliación divulgó el testimonio arrepentido de 4 líderes de la subversión: Óscar Ramírez Durán, alias Feliciano, de Sendero Luminoso, y los emerretistas Víctor Polay Campos, Alberto Galvez Olaechea y Peter Cárdenas Schultz. El supuesto arrepentimiento de los terroristas provocó, como es lógico, la inmediata respuesta de sus víctimas. Y Rosa Vallejos ha hurgado en el archivo periodístico para recordarnos los 12 años de guerra interna. Quiero expresar mis más profundas condolencias a todas las personas que se vieron afectadas por las 2 décadas de violencia política que estremecieron al país. Muchas gracias. Han puesto casi un cuarto de dinamita en la puerta de su casa. Asesinada esta noche por terroristas. El compañero ha podido ser, o sea, muerto en vida. ¡Compañera María Elena Moyano! Perdón por habernos dejado sin padres, hermanos, hijos. Peter Cárdenas Schultz, a quien se le indica como responsable de la muerte del general Enrique López Albuja. El rescate de Se trata de Enrique López Albuja. La idea del marxismo como una verdad universal ha demostrado ser falaz. Pero quiero apelar a la grandeza de mi patria para pedir la libertad de mis compañeros. Ayer, feroces, violentos, desafiantes. Hoy, mesurados y reflexivos, pregonan arrepentimiento. 2 caras de la historia en un frente imposible de olvidar. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, Tarata? ¿Y quién es capaz de olvidar los crímenes a mansalva y los innumerables atentados? Explosivos derribando unas 4 torres de alta tensión. Nadie quiere ni admite más violencia. Quizá por eso la desazón, el desacuerdo, las voces altisonantes y los sentimientos encontrados frente a las recientes declaraciones de los líderes e integrantes de Sendero Luminoso y del MRTA. Y es que la herida aún no cierra. Rumeps estado paniwanku tachega runajari que yuyarinas suatukunas y manaktinta tanto te konankama sufrini wajani wajcharona manatukuko puncho tuta puncho, por favor. Yo quisiera a la Comisión de la Verdad pedir la justicia de mis padres, de mis hermanos. Quisiera que me devuelvan a mi hermano. Y no diría nada más. Pero es imposible. Eso es imposible. Por eso exijo que se castigue a los responsables. Un inesperado secuestro, palabras de arrepentimiento, solicitud de liberación y zozobra. Este es el contexto que marcó la semana. Días complicados en que Sendero Luminoso mostró presencia entre un cambio de estrategia que marcha por las calles y de otra que se esconde entre los enmarañados parajes de la selva y sierra del país. Junto a esto, el inicio de una controversia que se originó luego de las palabras de Sofía Maher, integrante de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Creo que es súper importante tener claridad que no todos están presos y que Sendero Luminoso no es una banda de delincuentes. Sendero Luminoso es un partido político que tiene una ideología fundamentalista y que plantea la destrucción del sistema, la destrucción de este Estado que no sirve, que es injusto, y la construcción de un Estado nuevo, y eso se mantiene incólume, y hay entonces todavía bases materiales sobre las cuales su discurso
puede seguir teniendo algún tipo de efecto. Sendero Luminoso es un partido político, señaló Sofía Maher, y se armó la batahola. Las voces de rechazo ante esta afirmación fueron inmediatas. Yo, y creo que muchos millones de peruanos, a quienes interpreto con mis declaraciones, no estamos dispuestos a aceptar que se nos venga a decir ahora que a grupos terroristas genocidas, como fueron calificados por Naciones Unidas, se les pretenda ahora dar el estatus de partidos políticos. Para ser partido político hay que ser una organización que desea competir en una democracia. La democracia no es una lucha de bandas de criminales. La democracia no es un empeño y una lucha entre bandas armadas que pretenden imponer por la fuerza sus puntos de vista. Pero aquí no acabó todo. La exhibición de 4 presentaciones grabadas entre agosto del año pasado y febrero último por la Comisión de la Verdad a Víctor Polay, Alberto Gálvez Olaechea y Peter Cárdenas Schultz, líder e integrantes del movimiento revolucionario Tupac Amaru, quienes aparecieron precedidos por un irreconocible Oscar Ramírez Durant, mando de la facción radical de Sendero Luminoso, acrecentó el malestar frente a los recientes acontecimientos. Lo sorprendente es que todos, con excepción de Gálvez Olaechea, piden perdón públicamente al país debido a la violencia que desataron sus respectivas agrupaciones. Pero no solo eso, también solicitaron juicios justos y liberación para algunos de sus correligionarios que aún permanecen en cárcel. La cadena perpetua o las condenas que se han dado y que se van a dar, de 30, 35 años, es prácticamente un sepultar en vida a todos los presos políticos. En que ese gobierno, el que ha propuesto la reconciliación, debería entonces plantear, en términos claros y sencillos, una salida legal, pacífica y constitucional. Constitucional inclusive en lo que se refiere a las facultades del presidente de la República de tomar medidas extraordinarias como el indulto o la gracia en aras de la armonía y el bienestar de la sociedad. Es la traducción de una estrategia conjunta que están ejecutando al interior de las cárceles y fuera de ellas. ¿Qué quieren ellos? Como lo ha hecho Sofía Maher, convertirse en un partido político. Y para ello requieren, ¿qué cosa? Una amnistía general, porque si son un partido político, sus presos, como ellos sostienen, son presos políticos y pueden ser objeto de una amnistía general. Si lo que se quiere armar aquí es una posible vía para que, concediendo amnistía, pueda lo que era el MRTA terrorista y el Sendero Luminoso terrorista, abrirse una vía legal para que se incorporen como partidos políticos a la vida democrática, yo digo no. Esa es la experiencia de Colombia. Si ellos están buscando una amnistía, la Comisión de la Verdad no los avala en eso, ¿no? Nosotros consideramos que tienen que cumplir por los delitos que cometieron en su tiempo. Polémica desatada. Tanto el congresista Rafael Rey como Francisco Díaz-Canseco, presidente del Consejo por la Paz, se muestran contrariados ante las declaraciones de estos presos por terrorismo. Más aún, cuando señalan tener pruebas y testimonios de la activa presencia de miembros de Sendero Luminoso en algunos puntos del país. En las alturas de Lima, en Canta, hay operando hoy día una pequeña columna de senderistas que, según los informes que hemos recibido, son todas personas que fueron indultadas porque eran aparentemente inocentes. Pero parece que, además de indultar a inocentes, se indultó a personas que no eran muy inocentes, que digamos, y que ahora nuevamente han tomado las armas. A eso se añaden informes de ronderos de la zona del Guayaga y del río N, y la respuesta del gobierno es, no hay problema, está todo bien. Y los ronderos mismos estaban señalando, están acá, han incursionado acá, Según el informe del Consejo por la Paz sobre la situación del terrorismo en el Perú, durante el año 2002
se produjeron 34 acciones armadas terroristas, 125 acciones de agitación y propaganda y 4 acciones de sabotaje. Pero además, se registró la existencia de 7 cuadros armados, grupos conformados por aproximadamente 730 miembros. Por eso, la suspicacia ante estas palabras. El nefasto pensamiento Gonzalo, que nos llevó a cometer muchos errores y al final nos condujo a un callejón sin salida. Expreso mis condolencias a los familiares y amigos de mis compañeros caídos, como también a los familiares y amigos de los caídos de aquellos que en algún momento fueron mis adversarios. Perdón por habernos dejado sin padres, hermanos o hijos. ¿Creerles o no? ¿Están realmente arrepentidos? ¿Estarán de acuerdo con ellos los presos por terrorismo de todas las cárceles del país? ¿Qué hay de aquellos que se encuentran libres? ¿Ese pedido de perdón habrá sido sincero realmente? Mira, sobre las dimensiones subjetivas, como dice la canción, se ven las caras pero nunca el corazón. Lo segundo es, por sus hechos los conocerás. Incertidumbre. Ante todo esto, ¿qué tienen que decir las víctimas? Yo creo que no, señores. Creo que no se han arrepentido, sino lo que tratan es de ganar la libertad para seguir con sus actos delincuenciales. Suboficial técnico de tercera, José Barrantes Vázquez. En 1987, un disparo terrorista le impactó en la médula cervical y lo condenó de por vida a una silla de ruedas. No se puede permitir perdón, tampoco libertad. Yo pido que el gobierno que se ponga más fuerte y que paguen su pena, su sentencia. Juan Francisco Polanco, suboficial de la policía, recibió esquirla de granada en ambos ojos tras un atentado terrorista en la comisaría de Picota en 1990. Ahora está ciego. Con su perdón yo no me voy a poner, no voy a volver a caminar. Dante Valdivia, suboficial de tercera. En 1985, un grupo de subversivos atacó la comandancia donde laboraba. En medio del fuego, un proyectil le dio en el cuello. Hoy está cuadrapléjico. Yo estoy sentenciado de por vida, entonces pienso que ellos también deben cumplir su sentencia. Barrantes, Polanco y Valdivia son solo 3 de las decenas de dramas de aquellos que están vivos para contarlo. Pero ¿qué hay en el corazón de quienes perdieron a sus seres queridos? Y un grupo de aniquilamiento le dio muerte saliendo de mi casa al trabajo. Lo mataron. Han sido 5 y la última fue una mujer que le dio el tiro de gracia. Pero él murió de 17 balazos. ¿Usted es capaz de perdonarlos? No sé qué diría, porque sabe que yo tengo tanto dolor. Ellos, antes de haber matado, lo que hubieran pensado es primero en su familia, en él como ser humano, porque al ser humano no se le puede matar. Manuel Tumba, coronel de la policía, diseñó el traje a rayas con el que se presentó a Abimael Guzmán luego de su captura y le signó el número carcelario 1509 en el pecho, en honor al Día de la Policía de Investigaciones del Perú. Esto fue suficiente para que Sendero Luminoso lo sentenciara a muerte. Su viuda, Marta Ceballos, sencillamente no puede olvidar. Que digan por qué le han matado, si él no les ha hecho nada. Que se pongan a pensar. Coronel Tumba tiene mamá, tiene una mamá ya, tiene familia, tiene hijos. Ellos saben quién es el Coronel Tumba. Su mamá se acababa de despedir en la tarde, como siempre lo bendecí ese día, se fue sin bendición. Y mi hijo Osvaldo, todo pálido, venía a decirme que Pedrito estaba muy enfermo, estaba
estaba en realidad en el hospital de la FAP, estaba herido, y cuando me llevan pues al hospital de la FAP, no era que me llevaban a un piso, sino me estaban llevando al sótano, donde están las cámaras frigoríficas. Yo me encontré pues con mi hijo, ¿no? Pedro Cava tenía 27 años y una promisoria carrera cuando la violencia del atentado senderista en Tarata acabó con su vida. 11 años después de este atroz episodio, esta es la palabra de su padre. No se pueden abrir las puertas de las cárceles para poderlos liberar con solamente una palabra de arrepentimiento. Los aceptamos, señores, pero deben de cumplir con el castigo que la sociedad les ha impuesto. Ha habido una reunión de organizaciones y familiares de víctimas donde se han mostrado insatisfechas con los pedidos de perdón. Tienen su derecho, yo creo que está en las manos de esos dirigentes subversivos profundizar en todo caso su autocrítica o dar muestras más allá de esta declaración, ¿no?, de que realmente están pues arrepentidos de lo que hicieron. A 2 meses de presentar su informe final, la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha realizado más de 1000 entrevistas a diferentes internos condenados por terrorismo y alista la presentación de sus conclusiones, que serán resumidas en 7 volúmenes, las que incluirán 17.000 testimonios de víctimas de la violencia. Encendido el debate y a la luz de las interpretaciones, esto es lo que la Comisión de la Verdad tiene que decir. La reconciliación no es abrazarnos con los dirigentes subversivos, es en primer lugar que el país se reconcilie consigo mismo, y para eso lo peor es el olvido. Y a nosotros nos parece incluso una contribución a la democracia y al país que los dirigentes del MRTA hayan pedido perdón. ¿Por qué Sendero Luminoso es partido político? Partidos políticos son los que defienden el Estado de Derecho y respetan las normas democráticas, pero la más amplia descriptiva incluye a toda organización que se crea con fines de tomar el poder o de ganar poder político. Y en ese sentido, Sendero Luminoso es un partido político como lo fue el partido nazi alemán, o como lo fue el Partido Comunista de Camboya, que mató 1 millón de camboyanos, de sus propios compatriotas. ¿Conversaron con Abimael Guzmán Reynoso? Así es, varias veces. Él ha dado a la comisión su versión de los acontecimientos, ha dado también documentos que están en poder de la comisión y serán pues entregados. ¿En algún momento de las entrevistas que han tenido con Abimael Guzmán Reynoso, él les ha dejado entrever arrepentimiento o no? Bueno, ellos reconocen insuficiencias, errores y excesos, creo que esas son sus palabras, ¿no? Pero que en lo fundamental ellos consideran que sus acciones fueron correctas, pero que ahora han sido derrotados, no hay condiciones para seguir con su guerra y por consiguiente proponen una solución política. Esa es su posición actual, ¿no? En ningún momento malestar, pena, arrepentimiento frente a los hechos de sangre. No. Si no hay arrepentimiento, entonces, ¿cómo puede haber perdón? Lo que sí queda es una justicia mayor a la ley de los hombres, y aquella aguarda impostergable al final del sendero. El secuestro y posterior